Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase preferida, bueno, por lo menos la mía, de Medicamentos 2, la clase número 3. Como saben, estamos viendo los medicamentos por sistemas. Hoy nos vamos a detener un poquito en las drogas, las hormonas sexuales y las drogas relacionadas, y los antihistamínicos y los jarabes expectorantes y mucolíticos. Bien, voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero que se entienda. Estas son bastante más teóricas, pero más de gráficos y más de cosas que me gusta ir explicándoles. Por supuesto que tienen todo en el apunte, para que lo puedan leer mejor de ahí. Y bueno, y tendremos la clase de consulta para despejarnos las dudas que surjan de estas clases. Bien, para empezar directamente, hormonas sexuales y drogas relacionadas, vamos a ver básicamente las pastillas anticonceptivas, es básicamente eso, ciclos menstruales. Bien, bueno, un poquito brevísimo de anatomía. Bueno, las hormonas sexuales, que son masculinas o femeninas. Las femeninas se dividen en dos: los estrógenos y los progestágenos. El progestágeno es la progesterona, y los estrógenos es la estrona o estradiol, que es el principal, el estradiol. Y las hormonas sexuales masculinas se llaman los andrógenos, y son dos principalmente: la testosterona y la androsterona. Esto es lo que nos diferencia, la diferencia de género, digamos. Las hormonas sexuales, y que expresan los caracteres sexuales primarios y secundarios. Bien, como brevísima introducción para recordarse. Ahora vamos a ver qué pasa con el sistema reproductor y demás. Los ovarios y los testículos, además de producir gametas, que son los que van a ser para la fecundación, también segregan hormonas, principalmente estrógenos, las mujeres, y andrógenos, los hombres. La secreción de estrógenos, principalmente, entonces dentro de las hormonas sexuales, las hormonas sexuales principales es el estrógeno, y dentro de los estrógenos el principal es el estradiol. Y los andrógenos, en especial la testosterona, necesitan gonadotrofinas. Gonadotrofinas, bajo ese nombre, es lo que se llama la hormona luteinizante, que a partir de ahora vamos a llamar como LH, y la hormona folículo estimulante, que se llama FSH, que son hormonas liberadas en la pituitaria anterior. Es una glándula. Todo lo que son hormonas son segregadas por glándulas, ¿sí? Bueno, también esto es más de anatomía, como una breve introducción para meternos en tema. Después con gráficos los vamos a ver un poquito mejor. Algunos conceptos ya los deben tener, les debe sonar. Bien, esta glándula pituitaria libera esta gonadotrofina, que estas gonadotrofinas son las que sintetizan, bueno, el estradiol y los andrógenos, o sea, estrógenos y andrógenos. Bien, la liberación de hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante es controlada por el hipotálamo, que libera pulsos de la hormona liberadora de gonadotrofina. O sea, estas gonadotrofinas se liberan de la hormona, de la glándula pituitaria, a través de una hormona liberadora de gonadotrofinas, que la vamos a llamar así. Eso no importa, ahora vamos a ver un gráfico que lo van a entender mejor. Esto es lo que pasaba en los ovarios, digamos. En los testículos, los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos por un proceso que requiere tanto hormona folículo estimulante como testosterona, que se sintetizan en las células intersticiales en respuesta a la hormona luteinizante. Brevísimo lo del hombre, porque nos vamos a detener más en la parte femenina. En el ovario, ¿qué sucede en el ovario? El mecanismo de ovulación, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante estimulan lo que se llama el desarrollo folicular, los folículos, y la síntesis de estradiol por las células granulosas del folículo. En la etapa folicular del ciclo menstrual, la etapa folicular temprana, el nivel de estradiol está bajo en sangre, que ejerce un efecto de retroalimentación negativa sobre la hormona folículo estimulante, lo cual asegura que solo madura el folículo dominante. En la mitad del ciclo los niveles de estradiol son altos, y esto tiene un efecto de retroalimentación positiva sobre la secreción de hormona luteinizante, lo que lleva al pico máximo de hormona luteinizante, que produce la ovulación. El folículo desprendido se convierte en el cuerpo lúteo, que segrega estrógeno y progesterona hasta la finalización del ciclo. No entendieron absolutamente nada de lo que les dije, de lo que leí, no importa, esto es como la explicación de lo que viene después. Después ustedes lo van a ver en el gráfico, yo se los voy a explicar mejor en el gráfico. Cuando lean esto van a entender un poco más, y después lo vamos a seguir charlando para que se entienda del todo. Sé que no es difícil, que es bastante palabras. Todo eso que leímos recién, todo ese ciclo que hacía, lo vamos a ver en un grafiquito mucho más explicado.
Bueno, entonces, para que se entienda más o menos, están bajos los niveles de estradiol al comienzo del ciclo, lo cual se fomenta que se produce una maduración del folículo que libera durante la ovulación, se produce un aumento de la hormona luteinizante. Cuando se produce ese pico de la hormona luteinizante se produce la ovulación, el folículo se rompe y se transforma en lo que se llama un cuerpo lúteo, que es la fase, la segunda mitad del ciclo, digamos. Este es el ciclo que va a durar 28 días, lo vamos a ver todo ahora. Durante la fase folicular, que sería la primera mitad del ciclo, el estrógeno estimula la proliferación endometrial. Esto es lo que pasa a nivel del útero. El endometrio es la pared interna del útero. La proliferación del endometrio es que esa pared del útero se empieza como a agrandar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede en la biología humana? La mujer, por definición, por fisiología, por biología, está preparada todos los meses para ser madre, digamos. Cada ciclo es la posibilidad de anidar, digamos, la posibilidad de engendrar, de fecundar. Todos los meses sucede esto. A lo largo del ciclo, el útero también se prepara por la posibilidad de la implantación de un embrión. ¿Qué pasa? Cuando durante la primera fase, la fase folicular, esa pared endometrial prolifera, es decir, se agranda, se prepara para recibir un embrión. Cuando se produce la ovulación, en la fase lútea, la mayor liberación de progesterona estimula la maduración y el desarrollo glandular del endometrio, que luego se desprende durante la menstruación. Por eso se produce ese sangrado, que es el desprendimiento de la pared del endometrio. Los estrógenos tienen muchos efectos, se utilizan en terapias de reemplazo, en el hipogonadismo primario, en las mujeres posmenopáusicas para prevenir los calores, en la vaginitis atrófica y la osteoporosis. También se utilizan en ciertos trastornos menstruales, dismenorrea espasmódica y en combinación con progestágenos como anticonceptivos. Esta es la parte farmacológica del uso del estrógeno. No es solamente, también lo utilizan combinado con una progesterona, con progestágenos, son las pastillas anticonceptivas, es la combinación de un estrógeno y un progestágeno, pero también se utilizan para esto que decíamos, los calores de la menopausia, los dolores menstruales y demás. Tranquilos, 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 por no entender nada. Bien, acá se produce lo que la conexión que hay entre lo que se llama el eje hipotálamo hipoficiario, a nivel cerebral, digamos, el hipotálamo y la apófisis se encuentran a nivel cerebral. De acá se va a producir la hormona folículo estimulante, que en el ovario produce este ciclo, que no van a entender mucho pero es una breve introducción, y las glándulas mamarias también. No se preocupen por esto, ahora vamos a verlo mejor. ¿Qué función cumplen los estrógenos que se liberan en este ciclo? En el cerebro ayudan a mantener el control central de la temperatura corporal, tienen efectos sobre la memoria, maduran el cerebro para llevar a cabo una función reproductiva y sexual, también cumplen funciones en el corazón y el hígado, controlan la producción de colesterol a nivel del hígado, que disminuyen la aterosclerosis, estimulan la maduración del ovario, inician los ciclos menstruales, estimulan la maduración de la estructura de la vagina, ayudan a mantener la lubricación, contribuyen al crecimiento del cabello y la piel, estimulan el desarrollo de la mama en la pubertad y la preparación para la producción de leche, estimulan la maduración del útero en la adolescencia, preparan el útero para nutrir al feto durante el embarazo y ayudan a mantener la densidad del hueso. También por eso se utilizan para el tratamiento de osteoporosis, alguna especie, alguna variedad. Bueno, esto es lo que vamos a tener un poquito más, que es la aplicación gráfica de todo lo que veíamos, lo que sucede primero a nivel cerebral, donde todo empezaría acá, empezaría en el hipotálamo, a nivel cerebral. El hipotálamo libera esa hormona liberadora de gonadotrofinas, es esta, GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Esa hormona se libera del hipotálamo, estimula la hipófisis anterior a liberar hormona folículo estimulante y luteinizante. Bien, hasta ahí llegaríamos a esta parte de nivel cerebral, digamos, donde la hipófisis anterior libera estas hormonas folículo estimulante y luteinizante. Esto en los ovarios provoca el aumento del estradiol. El aumento del estradiol provoca un aumento de la sensibilidad de los folículos a la hormona folículo estimulante. O sea que los folículos empiezan a crecer. El crecimiento de los folículos también sigue aumentando los niveles de estradiol que estaban aumentados. Bueno, a medida que crecen los folículos aumenta el nivel de estradiol. Por retroalimentación sigue estimulando a la hipófisis anterior hasta que sigue liberando la hormona luteinizante, hasta que se produce un pico, llega a su nivel más alto de hormona luteinizante, y eso es lo que genera que en los ovarios se provoque la ovulación. Cuando se provoca la ovulación, que sucede en el pico de la hormona luteinizante, el folículo vacío, o sea, los folículos van madurando, empieza así para este lado, digamos. Van madurando, hasta que se rompe y se libera
y se transforma en un cuerpo lúteo. Acá sería cuando se produce la menstruación, sería el pico de hormona luteinizante. El folículo vacío se convierte en un cuerpo lúteo. Está aumentado, por supuesto está aumentado el estradiol y la progesterona se liberó. Esto hace lo que se llama retroalimentación negativa, es decir, al estar aumentado, el cerebro detecta un aumento del estradiol y de la progesterona, o sea, a nivel del hipotálamo, o sea que se produce una disminución de la hormona porque sabe que, digamos, como lo que produce los estrógenos circulantes, el aumento del estradiol, pero el estradiol circulante en sangre, cuando se detecta que está bajo, el hipotálamo empieza la cadena de decir, bueno, sintetizar la hormona liberadora de gonadotrofinas para que la hipófisis libere la hormona folículo estimulante luteinizante para que siga todo este circuito. Cuando el estradiol está muy aumentado y la progesterona, se produce una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque el hipotálamo detecta que está elevada la concentración de estradiol. Al estar elevado, dice no vamos a liberar más, disminuye la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas. Disminuye, por lo tanto, no le da la orden a la hipófisis anterior de liberar la hormona folículo estimulante ni luteinizante, también bajan esos niveles, y en los ovarios produce lo que se llama la regresión del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, cuando se produce la regresión del cuerpo lúteo hace que disminuyan los niveles de estradiol y progesterona. O sea, al disminuir los niveles de estradiol y progesterona, disminuye esta retroinhibición o retroalimentación negativa, entonces están bajos los niveles de estradiol y estimula el hipotálamo a volver a liberar, y este círculo es interminable, digamos, siempre sucede esto. Vamos a ver un poquito mejor en otro gráfico. Esto sucede durante 28 días de un ciclo menstrual. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, lo que yo le decía, digamos, la histología del endometrio, cómo sería el tejido de la pared del útero. Cuando se produce la menstruación es cuando más crecido está, más madurado. Se produce la menstruación, se rompe, se libera, se pone más finito, se desprende y empieza a madurar de vuelta a lo largo del ciclo hasta el día 28, donde se produce la menstruación, y así sigue. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Esto que sería a nivel del endometrio, a nivel de la pared del útero. A nivel de los ovarios, la fase proliferativa, pasa lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo. El ciclo ovárico empezaría folículo, desarrollo folicular, digamos, el folículo empieza a madurar, maduración folicular hasta el día 14, más o menos a la mitad del ciclo, donde se produce la liberación, se rompe el folículo, se libera los óvulos, y el cuerpo, digamos, el folículo que desprendió el óvulo se transforma en un cuerpo lúteo. Por eso se llama fase folicular, porque es cuando el folículo madura, y fase lútea cuando se transforma en un cuerpo lúteo. Sería posterior a la ovulación. La ovulación se produce en la mitad del ciclo. En ese momento los estradiol y progesterona están bajos y empiezan a aumentar hasta que termina el ciclo y bajan de vuelta. Y ahí volverían a empezar a aumentar hasta que bajan. Eso en cuanto a estas. Pero sí es más importante las hormonas que libera la hipófisis. Decíamos, la folículo estimulante y la luteinizante. Las liberan en formas parejas hasta que se produce el pico de la hormona luteinizante a la mitad del ciclo. Y se provoca la ovulación, la liberación de los óvulos, el folículo maduró y se transformó en un cuerpo lúteo. También hay un aumento de la temperatura basal, de la temperatura del cuerpo, un pequeño aumento en cuanto a mitad del ciclo. Antes, cuando no existían, les voy a hablar de la prehistoria, pero cuando no existían las pastillas anticonceptivas, un método anticonceptivo era tomarse la temperatura. Cuando había un cambio de temperatura del 36.4 a 36.7, era porque se estaba en la mitad del ciclo, este era el periodo de ovulación, periodo donde tenías riesgo de quedar embarazada. Bueno, imagínense la precisión del método, que tenía en promedio 10 hijos todos. Pero bueno, era una de las formas de tomarse la temperatura corporal, donde se veía un cierto cambio, era el momento de la ovulación, en la mitad del ciclo. Digamos, acá había altísima chance de que quede embarazada. Bien, ¿qué pasa en el ciclo menstrual? Es lo mismo que venimos diciendo todo ese ciclo, digamos, esos 28 días. Los primeros 5 días de la menstruación, que se produce el sangrado. Los días infértiles serían entre el día 6 y el día 11, 3 días antes, 3 días después del día 14, que sería la mitad del ciclo. Entonces son los días fértiles, 2 días antes, 2 días después, perdón. Los días fértiles, después serían días infértiles hasta que pues, se provoca la menstruación. Esto para si una mujer que tiene un ciclo regular, 2 días antes, 2 días después, porque es el tiempo que si mantienen relaciones sexuales el día 12, el espermatozoide puede vivir 48 horas. Más o menos, todo eso es más o menos en promedio. Entonces a mitad del ciclo también corre el riesgo de quedar embarazada. También si no toman pastilla anticonceptiva, no se cuidan por ningún método, la mitad del ciclo en una mujer regular, 2 días antes, 2 días después, son los días fértiles, donde más posibilidades tiene de quedar embarazada.
Bien, lo dije bastante rápido esa parte porque no quería extenderme mucho y muy lento. Lo vamos a ver de última mejor cuando hagamos la clase por Zoom, si podemos como repaso, porque sé que son muchas palabras y bueno, pero léanlo y lo van a entender a la vez que ven la clase. Bien, las pastillas anticonceptivas, la mayoría de casi todas las pastillas anticonceptivas que ustedes conocen del mercado, si ustedes chicas toman, es una combinación de un estrógeno y un progestágeno. Distintos nombres, ¿no? Tienen estradiol, etinilestradiol, bueno, hay un montón de distintas variedades, pero sigue siendo un estrógeno y un progestágeno combinado. Es estrógeno y progesterona. Lo que hace el estrógeno, digamos, al aumentar, al uno tomar estrógenos, o un estrógeno, uno toma estradiol, porque no se puede sintetizar en el laboratorio, pero se toman las pastillas anticonceptivas, lo que generarían es darle la señal al cerebro de que están altos los niveles de estradiol. Si están altos los niveles de estradiol, no van a producir, el hipotálamo no va a dar la orden de que se provoque esa cascada y se libere la hormona folículo estimulante y luteinizante. ¿Sí? Ya se bloquea esta parte, ¿está bien? O sea, están los niveles de estrógenos altos, entonces la hormona folículo estimulante y la luteinizante no se sintetizan, no se provoca el desarrollo folicular, ni la ovulación y demás. Este es el concepto, lo que bloquean esta cadena. La progesterona también actúa, las dos, ¿no? La combinación de las dos provocan este freno a la liberación de estas dos hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. Además, la progesterona también participa en impedir la movilidad de los espermatozoides a través del poco cervical, del cervix, digamos, la parte más baja de la vagina. Detienen el desarrollo del endometrio uterino, es decir, por eso también el sangrado es bastante menor. Las que toman pastillas anticonceptivas dura menos días. Y provoca una obstrucción de las trompas de falopio para que no se provoque la implantación del embrión. Además, ¿no? Ese es un efecto también de la progesterona. Pero lo más importante es que, digamos, la mujer no ovula. Por eso son anticonceptivas, digamos, no tienen la posibilidad de ovular. Bien. Los anticonceptivos hormonales, esto que veníamos antes diciendo, la mayoría son las pastillas de la píldora combinada, es decir, que son estrógeno y progestágeno. Hay otras que son píldoras o pastillas sin estrógenos, que ahora están de moda. Esto está muy nuevo, ahora todavía no sé bien cuál es el objetivo terapéutico es el mismo. No hay muchas marcas comerciales disponibles de pastillas sin estrógenos. Parches anticonceptivos, que es lo mismo, nada más que en vez de tomarlo por vía oral, desprenden la cantidad de estrógenos y progestágenos dependiendo el momento del ciclo. El dispositivo intrauterino, el DIU, un implante hormonal o el anillo vaginal. Estos son métodos anticonceptivos. Estos son todos, no son mecánicos, digamos, son hormonales. Inhiben la producción de la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Los anticonceptivos hormonales combinados, estrógenos más progestágenos, que pueden ser por vía oral, transdérmica como el parche o vaginal, o los anticonceptivos hormonales con progestágenos solos, sin estrógenos. Son vía oral, subdérmico, intraútero o intramuscular. Esta me parece que los nuevos, los implantes subdérmicos que salieron ahora, que todavía no están muy desarrollados en el mercado, son sin estrógenos. Bien, combinado, bueno, acá tenemos las posibilidades de combinación de las pastillas anticonceptivas. Este es el gestágeno solo, sin estrógenos. Esta se consigue en el mercado y es bastante vieja, la Ceracet, es de Sogestrel. Hay algunas pastillas que tienen solamente desogestrel como droga, que sería el gestágeno, ahí me acordé, sin estrógenos. Pero estas no están muy difundidas ni se comercializan tanto. Existen en el mercado, pero no se comercializan tanto. La mayoría son de este tipo, las combinadas, es decir, estrógenos más progestágenos. La mayoría en esta forma, que son de 21 o de 28 comprimidos. La diferencia es, bueno, ustedes ya lo saben, pero les hablo a los varones que capaz que no lo saben, o capaz que sí. Pastillas de 21 comprimidos, porque en realidad son 21 comprimidos activos y 7 pastillas de descanso, o 7 días que en realidad no se toma la pastilla. Las que vienen de 21 toman durante 21 días y por 7 no toman, y las que vienen de 28 como esta son 21 activas y 7 que son placebo, 7 que son de nada, son de excipiente, no tienen ningún principio activo. La idea de esto es que tener la regularidad de tomarlas durante los 28 días del ciclo y no olvidarse ninguna toma. Entonces, donde terminan las placebo, empiezan de vuelta con las activas, ¿sí? Y siguen tomando todos los días la misma pastilla. Si sos un poco más estricta y cumplís con los tratamientos y te acordás, tenés buena memoria, tomás de 21 y las 7 días que no tenés que tomar no lo tomás la semana esa.
Después, lo más, ahora que está más de moda, digamos, por así decirlo, son las pastillas estas de, en vez de 21 y 7, se toman 24 y 4. Son 24 activas y 4 inactivas. Esto simplemente es, le agregan, le dejan unos días más, acá, unos días más el estrógeno y el progestágeno. Lo que se investigó es que disminuyen los síntomas premenstruales. Los síntomas premenstruales, dolor de cabeza, hinchazón, malestar, bla, 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 todo lo que tiene que ver con antes de que tengan su periodo. Bueno, lo que tienen es 3 días más de pastillas activas, entonces son 24 más 4. Siguen tomando 28, pero 3 días más activas. Y las que estaban, lo que se llaman las trifásicas, que prácticamente no se consiguen, no se recetan más en el mercado, antes había un poco más. Estos son combinadas también, nada más que acaba variando la proporción de estrógeno y progestágeno de las dos drogas dependiendo del momento del ciclo. Es decir, los 2 primeros días tienen una proporción, después siguen 5 días de otra proporción, como 16 días más de una proporción distinta y los últimos 2 días de otra proporción. Entonces, como eran más caras porque tienen que elaborar toda esta combinación de principios activos y combinación de estas dos drogas, bueno, casi que no se han discontinuado en el mercado. La mayoría tienen este concepto. Bien, ¿qué hacen los anticonceptivos hormonales? Estos combinados de estrógeno y progestágeno. Actúan por retroalimentación inhibitoria sobre el hipotálamo para suprimir la secreción de gonadotrofinas y por lo tanto de la gonadotrofina plasmática. En consecuencia se bloquea la ovulación. ¿Por qué decíamos esto? Al tener estrógenos similares al estradiol, como no se toma estradiol, sino similares, y cada vez las pastillas más caras y más nuevas son cada vez más parecidas a las del estradiol fisiológico, digamos, actúan prácticamente igual. Entonces el hipotálamo, el cerebro, detecta que el nivel de estradiol está alto y entonces inhibe la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina y la folículo estimulante y luteinizante. ¿Se entendió eso? Eso es lo que se llama retroalimentación negativa. Es decir, al detectar que están elevados, bloquea la liberación de las hormonas estas. Estas drogas también vuelven al endometrio refractario de la implantación, alteran la motilidad, lo que veíamos antes, ¿no? La progesterona actúa en la pared del endometrio que no prolifere tanto. Alteran la motilidad de las trompas de falopio, modificando esa del moco cervical y modifican la composición del moco cervical, eso que decíamos antes. Entre los efectos secundarios más habituales, aumento de peso, dolor de mamas, dolor de cabeza y náuseas, por estar elevado el nivel de estrógeno, ¿no? No el nivel, por eso se trata de que sean lo más parecidos a las condiciones fisiológicas. Bien, punto aparte para no extenderme tantísimo en el tema de hormonas sexuales y drogas relacionadas, espero que hayan entendido, aunque sea una introducción, una breve de todo esto que les conté, después lo seguiremos charlando, pero que hayan entendido un poquito el concepto, esto de cómo actúan, de cuál es el mecanismo de acción, esto es interesante, y qué se produce, digamos, cómo se produciría, cómo funcionaría la droga. Para que ustedes que estén, las preguntas que van a responder en la práctica es ¿por qué tienen 24 y no 28? No, yo tengo de 28 y el médico me recetó de 21, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo la empiezo a tomar? Empiezo por primera vez a tomar anticonceptivas y el médico me recetó esta, ¿cuándo la empiezo a tomar? Bueno, un montón de cosas, de dudas que siempre van a estar resolviendo en la farmacia. Punto aparte, y sigo casi sin punto aparte, sigo de corrido para no hacerlo tan extenso. Vamos a charlar un poquito sobre lo que son los antialérgicos, que también son en esta época, para la rinitis estacional sobre todo, se venden mucho. La alergia es un concepto clínico, un síntoma. Solemos denominar alergia una reacción de hipersensibilidad tipo 1. También se suele designar hipersensibilidad inmediata porque la reacción se produce de manera inmediata, una primera sensibilización asintomática con lo que se produce es un alérgeno, se denomina alérgeno a algo que produce alergia. Una persona puede ser alérgica al polen, alérgica a un medicamento, alérgica a la comida, alérgica a lo que sea. Cuando está expuesto a eso, a ese alérgeno, así decirlo, se produce una hipersensibilidad, se altera la inmunoglobulina, bueno, hay un sistema del sistema de defensa. No me voy a meter mucho con esto, pero bueno, si hay un dibujito que les va a aclarar un poco más. Pero bueno, se produce esta reacción, esta cadena de reacción alérgica, donde lo que se produce se produce una liberación de un mediador, un mediador que se llama, un segundo mensajero, se llama histamina. Se produce una liberación de histamina exagerada. Por eso cuando uno toma un antialérgico, lo que se llama, se lo pueden pedir como antialérgico, un antihistamínico. Lo que hace es disminuir los niveles de histamina. Lo vamos a ver un poquito mejor. Farmacológica, entonces los medicamentos antialérgicos logran su acción farmacológica interponiéndose en la interacción de la histamina, este mediador que decíamos, con su receptor específico. La reacción alérgica de hipersensibilidad de tipo 1 está mediada por la interacción de la histamina con un subtipo de receptor denominado H1.
Los fármacos antialérgicos actúan como antagonistas del receptor H1, son antihistamínicos H1. Es decir, receptores de histamina, la histamina es un mensajero, un mediador celular, se une a distintos tipos de receptores histamínicos. Uno de esos es el receptor histamínico, el tipo H1, que es el que provoca la reacción alérgica. Un poco mucho, pero vamos a ampliar un poquito mejor. La histamina es un compuesto que actúa en el organismo como hormona y como neurotransmisor. Tiene una función dual, como hormona, como neurotransmisor. Tiene un papel fundamental en las reacciones alérgicas y el sistema inmunitario. Otra de sus funciones son regular la producción de ácido gástrico en el estómago. Hay receptores histamínicos en el estómago, que lo vimos en la primera clase. La ranitidina es un inhibidor de los receptores de histamina. Es en ese caso la histamina tipo 2, que es lo que provoca la acidez. Entonces la ranitidina actúa como inhibidor del receptor, o sea, inhibe la liberación de histamina a nivel del receptor H2. Y la motilidad en el intestino también actúa acá, la histamina. En el sistema nervioso central regula el ritmo biológico del sueño y el control del apetito. Punto, aparte me extiendo 2 segunditos. A nivel del sistema biológico regula el ritmo biológico del sueño y el control del apetito. Si ustedes escucharon la propaganda del Sleepy o de Melatol Difen, bueno, lo que se da es un antihistamínico. Si ustedes tuvieron hijos o tienen hermanitos y alguna vez tuvieron alergia y le dieron Benadryl, la droga Benadryl es un antihistamínico que lo que produce es, como efecto secundario, produce sueño. ¿Por qué? Porque actúa a nivel del sistema nervioso central y en esta regulación del sueño. La difenhidramina se llama, no me salía el nombre de la droga. La difenhidramina es un antihistamínico que provoca sueño. Por lo general los que toman Benadryl o difenhidramina, un efecto secundario muy interesante es el sueño. Y entonces, ¿qué dijeron los laboratorios más vivos que todos nosotros? Dijeron, si provoca sueño, ¿por qué no lo vendemos y lo comercializamos la difenhidramina como regulador del sueño? Que es lo que venden como Sleepy. Es un antialérgico, básicamente. A una dosis que provoca esta inducción del sueño. Inducción entre comillas del sueño. Bien, el mecanismo patofisiológico más importante de la liberación de histamina a partir de los mastocitos y los basófilos, estos son el sistema linfático, digamos, del sistema de defensas, es de tipo inmunológico. Si estas células son sensibilizadas por los anticuerpos de inmunoglobulina E, alcanzan sus membranas, se desgranulan al exponerse al antígeno propio, bla, 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 bla. Vamos a verlo mejor en un... Bueno, lo que hablamos un poquito de los receptores tipo de histamina. H1 músculo liso, endotelio en el sistema nervioso central, receptor tipo 2 en las células parietales del estómago, receptor de histamina 3 en el sistema nervioso central, en ganglio basal, hipocampo, bla, bla. El receptor tipo 1 causa, la interacción de la histamina con el receptor de tipo 1. Broncoconstricción, activación del músculo liso, separación de las células endoteliales, dolor picor ante la picadura de insectos, porque eso se produce la reacción alérgica, en los síntomas de la rinitis alérgica y en el mareo de movimiento. Esta regula la secreción de ácidos gástricos, los tipo 2 y los tipo 3 disminuyen la liberación de los neurotransmisores, histamina, acetilcolina, bla, bla, bla. Lo que nos interesan en cuanto a la alergia son estos receptores de histamina tipo 1, H1, dolor y picor, por ejemplo, ante la picadura de insectos. Eso se produce una reacción alérgica. La reacción alérgica es esta liberación desmedida de histamina, esta unión de la histamina en el receptor H1 y todo lo que sucede ahí. Vamos a ver un dibujito bastante difícil. Re difícil. Bueno, cuando se produce esto es el antígeno, digamos, la célula, lo que sería el alérgeno. Los alérgenos pueden ser el polen, el pelo animal, ácaros, algún fármaco, al hierro inyectable, a la aspirina, la picadura. Lo que nos produce alergia, se expone el antígeno, inmunoglobulina E, célula cebada, bla, 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 se estimula la liberación de mediadores. El principal mediador de esta reacción alérgica, cuando está aumentado esta exposición al antígeno y esta liberación de mediadores está acelerada, lo principal es la histamina, ¿sí? La principal es la histamina. Hay leucotrienos, prostaglandinas, factor de activación prioritaria, bla, bla, bla. El principal es la histamina. Las prostaglandinas son las que provocan inflamación. Bueno, no me voy a ir mucho por las ramas. Los antihistamínicos lo que tendrían que hacer es tratar de que esto disminuya esta liberación de mediadores, ¿sí? Por ejemplo, estos mediadores en los pulmones pueden provocar asma, esta constricción de los vasos, de los bronquios, digamos, y lo que impide el flujo de aire, entonces se provoca esa falta de aire, tos y demás. Los antihistamínicos orales, fexofenadina, cetiricina, clorfenamina, casi la que yo decía difenhidramina también, broncodilatadores, esto para estimular, digamos, inhibir esta constricción de los bronquios, lo que necesitamos que se dilaten para que el flujo de aire sea correcto. Bien. Cuando esta liberación de mediadores está elevada,
Pero localizada en nariz y garganta se produce lo que se llama la fiebre de heno, digamos, la rinitis alérgica, esa secreción solamente nasal. Se trata con estos antihistamínicos por vía oral, cuando te gotea agua de la nariz, todas esas cosas que pasan es lo que se llama fiebre de heno, ese resfrío, ese concentrado solamente en las fosas nasales, en la parte, las vías aéreas superiores. Se trata con esto, con antihistamínicos orales, corticosteroides nasales locales, corticoides nasales, cromoglicato, bueno, son distintas drogas para tratar esto. Cuando esa liberación de mediadores se da en los pulmones, se produce lo que se llama el asma bronquial. El asma es este episodio de contracción de los bronquios que impide el correcto flujo de aire y provoca esa tos y lo demás, esa broncoconstricción, acumulación de moco, edema, inflamación, bla, 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 bla. Se trata con corticosteroides y broncodilatadores, siempre en aerosol. Y cuando la liberación de estos mediadores es generalizada, digamos, en todo el cuerpo, se produce lo que se llama la anafilaxia. Esto puede terminar mal, esto puede terminar en la muerte, digamos. Broncoespasmo, colapso cardiovascular, erupciones cutáneas, edema de nariz y garganta, vómitos. Si ustedes conocen, alguna vez vieron o sintieron a alguien que le picó una araña, que es súper alérgico, se le cierra el pecho, se le dificulta la respiración, bueno, si no se trata enseguida, con epinefrina se pone inyectable, necesitan colocarse un corticoide enseguida también, el esteroide, digamos, se poca el decadrón. Si conocen que es alérgico a algo que lo pica y se le cierra el pecho, no puede respirar, si no se trata enseguida, no se da un corticoide o la epinefrina y demás, eso termina con lo que se llama el shock anafiláctico y la muerte. Bueno, demasiado difícil este dibujo. Entonces, bueno, un poquito lo mismo que decía antes. El asma, la fiebre de heno y la anafilaxia, los recuadros sombreados, es del gráfico anterior. Son producidos por los mismos procesos básicos. El anticuerpo, la inmunoglobulina E, el anticuerpo es el mecanismo de defensa nuestro, que detecta algo extraño, que no es propio del organismo, detecta algo como extraño. La inmunoglobulina, lo que se llama el anticuerpo, va a tratar de eliminar eso. Se fija las células cebadas y cuando se reitera la exposición, cuando está siempre mucho tiempo expuesto a ese antígeno, eso que está provocando esa reacción alérgica, se produce la desgranulación de las células cebadas con producción y liberación de mediadores, que es principalmente la histamina. Si la liberación de esos mediadores es localizada, se presenta fiebre de heno, lo que decíamos a nivel nasal, digamos, vías aéreas superiores, o asma, si es en los bronquios, en los pulmones, pero una liberación generalizada masiva provoca anafilaxia, que es una reacción poco frecuente pero potencialmente letal a las picaduras de abeja, a la penicilina y a otros fármacos. Los antígenos que desencadenan estas reacciones reciben el nombre de alérgenos. Es la explicación del cuadrito anterior, chicos, no me quiero explayar mucho porque nos va a hacer muy larga la clase. Bien, entonces decíamos asma, fiebre de heno, anafilaxia cuando es generalizado y el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad bastante prevalente, no les voy a aclarar lo que quiere decir prevalente porque ya lo saben. Es una enfermedad inflamatoria en la que el calibre de las vías respiratorias se estrecha de forma crónica por un edema y es inestable. Durante un ataque el paciente presenta sibilancias, así como un silbido se escucha, y dificultad para respirar debido al broncoespasmo, es decir, esta contracción del bronquio. El edema de la mucosa y la formación de moco. La inflamación crónica produce alteraciones irreversibles en las vías respiratorias. Cuando el ataque agudo tiene una base alérgica, se emplea con frecuencia el término asma extrínseco. Cuando no tiene una obvia base alérgica, recibe el nombre de asma intrínseco. En el asma leve o moderado, los fármacos de primera elección son los agonistas de los adrenoreceptores beta-2 de acción corta inhalados. Los estimulantes beta-2, bueno, van a ver que es el salbutamol, el budesonide, los típicos aerosoles para el asma bronquial. Anafilaxia y fiebre de heno, un poquito revuelvo a leer lo que decía en el cuadrito. La anafilaxia es esa cuando la liberación de mediadores es más generalizada, requiere tratamiento inmediato con epinefrina, que es un análogo de la adrenalina, administrada mediante una inyección intramuscular cada 5 minutos hasta que el pulso y la presión arterial mejoran, se administra oxígeno si se dispone de él. Es útil la clorfenamina, un antihistamínico por vía intravenosa después de la epicorticosnefrina. Bueno, lo que más se utiliza es la epinefrina inyectable y el decadrón, o sea, un corticoide. En caso de anafilaxia grave recurrente se administra hidrocortisona por vía intravenosa muscular. Más que hidrocortisona se utiliza dexametasona, que sería el decadrón, que también es un corticoide inyectable. La fiebre de heno es provocada generalmente por alergia al polen. La fiebre de heno está esta secreción nasal constante. Los antihistamínicos controlan algunos de los síntomas y los corticosteroides nasales son muy eficaces. Las gotas oftálmicas de cromoglicato pueden ser un valioso ayudante en la conjuntivitis alérgica, cuando te lloran los ojos, pero tiene una base alérgica. Bien, ¿qué pasa con las manifestaciones clínicas que acompañan a una reacción alérgica? La famosa rinitis, inflamación de la membrana mucosa de la nariz, se llama rinitis. Puede verse infección vírica, reacción alérgica, fiebre de heno, atrofia vasomotora.
la rinitis hay una hipertrofia hipersecretora de la membrana, hipertrofia hipersecretora, o sea, como que permanentemente está formándose secreciones, que como es tan rápida la formación no alcanza a solidificarse o a formarse el moco, sino que como que cae agua de la boca, de la nariz, perdón. También se produce como reacción alérgica a una conjuntivitis, una inflamación de la conjuntiva, digamos, está como que te llora el ojo, se te pone colorado. Una urticaria, esta es la erupción cutánea pruriginosa, que digamos que están las ronchitas, picazón, lo que sea, se llama urticaria. Dermatitis es lo mismo, no se debe confundir con un eczema, que es una enfermedad endógena, no juega un papel importante. Bueno, la dermatitis es también esta inflamación, cuando se pone muy colorado, como ronchas más grandes que una urticaria. La urticaria es como sería fuera una picazón, a veces sin una manifestación cutánea, sin que se vea, digamos, las ronchitas, pero sí esa picazón. El prurito es esa sensación de picor causada por mediadores como la histamina y otros mediadores, bla, bla, bla. Angioedema, edema de las mucosas, bien. Me voy muy lejos, muy lejos, muy lejos. Bien, jarabes expectorantes mucolíticos, que es pues, entre mayo y agosto lo que más se vende en la farmacia. No se sabe por qué, yo en mi vida jamás tomé, es algo que mi mamá me ha dado cuando era chiquito, algún jarabe para tos. Después nunca más usé un jarabe para tos. Es el medicamento con más marketing. Discúlpenme si alguno es fanático de tomarse un Cedric jarabe o cualquier jarabe que ve en la tele, el Pulmosan, pero es terrible porque como es de venta libre es sumamente promocionado y bueno, y todo el mundo lo toma. Y además la tos es un síntoma totalmente molesto, bueno, pero incluso he hablado con un neumonólogo que me ha confesado, me ha dicho que los jarabes para tos no tienen ninguna función más que, bueno, hacerte sentir bien como placebo. O sea, algo hacen, pero no tienen ninguna base terapéutica que uno diga, si no paramos esta tos, pasa algo. Salvo que la tos tenga un origen, o sea, por otra cosa, que tenga una angina, una infección, una neumonía, una cosa un poco más seria. Pero la expectoración, o sea, el jarabe como para disminuir la expectoración no tiene ninguna base científica que lo respalde. La tos es una respuesta al organismo que defiende el árbol respiratorio de cuerpos extraños y trata de expulsar cuerpos extraños. Una excesiva acumulación de moco. Todo lo que pueda dificultar esas vías aéreas lo va a tratar de expulsar. Afecta a toda la población y puede, la tos es esto, ¿no? Y puede producirse en cualquier época del año, aunque con mayor frecuencia en invierno, asociada a procesos catarrales y gripales, donde hay en los cambios de temperatura, la sequedad que provocan los calefactores y demás, que también hacen que no esté suficientemente lubricado todo el árbol troncal. Bueno, uno de los errores más frecuentes consiste en asociar la tos a los problemas de mucosidad o a estas dos afecciones, cuando en realidad pueden esconder patologías como rinitis o bronquitis, entre otras, y la tos sea simplemente un síntoma, no es que tenga excesiva acumulación de moco y demás. La garganta y la nariz son las dos vías principales de acceso al tracto respiratorio, y la tos es uno de sus mecanismos fisiológicos para defenderse de las agresiones externas. Las causas que la originan son diversas: infecciones por virus o bacterias que suelen producir moco, alergias, rinitis alérgica, o sea, serían la producción de la tos con flema, digamos, la tos con moco, alergias, rinitis alérgica estacional, asma alérgica y demás, cambio de temperatura, ambientes contaminados, algunos fármacos y patologías respiratorias más o menos graves. Destaca por su elevada incidencia la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Esto se produce porque el calibre de la enfermedad pulmonar obstructiva, como si tuviera un asma constante, una contracción del calibre de los bronquios constante, entonces el aire no pasa con la suficiente capacidad que debía pasar y se produzca este síntoma, digamos, que es una tos, que no tiene que tomar un jarabe para tos la persona que tiene EPOC. Según el origen del estímulo puede producirse diversos tipos de tos que se engloban fundamentalmente en dos: la tos productiva o la tos no productiva, que también ahora está de moda que los laboratorios te digan para qué tipo de tos es. La tos que se debe a estímulos provocados dentro de las vías respiratorias destinadas a expulsar secreciones. La tos que se debe a estímulos provocados dentro de las vías respiratorias destinadas a expulsar secreciones o cuerpos extraños es la que tiene sentido fisiológico. Esta tendría un poco más de sentido si hay excesiva acumulación de moco por algún motivo como una infección o algo un poco más serio. Tendría sentido eliminar ese exceso de moco. La tos no productiva cuando los estímulos son meramente irritativos, es decir, no hay nada que esté obstruyendo. Hay humo, la persona que fuma, un ambiente seco, etc. No se acompaña de expectoración, suele ser molesta y carece de utilidad. Lo que es famosa tos seca, es esa reacción propia sin producción de flema, sin nada. Carece de utilidad terapéutica, digamos. La tos no productiva es fatigante porque molesta, esa tos la gente te dice con la tos de perro, bueno, no sé por qué, nunca vi el perro toser, pero es como esa tos sin producción de moco, sin expectoración.
agrava progresivamente la irritación de las vías respiratorias, sí puede raspar la garganta y demás, y es un mecanismo de diseminación de gérmenes debido a los movimientos respiratorios violentos que provoca. Bueno, dentro de los jarabes, lo que vamos a dar para estas patologías, la tos, si ustedes van a vender muchos jarabes, acuérdense, puede ser el expectorante antitusivo oncolítico. El expectorante es el que tiene la propiedad de provocar o promover la expulsión de las secreciones bronquiales acumuladas. Son el tratamiento de elección para la tos productiva, digamos, que necesitamos es expectorar, sacar ese exceso de moco. Bien. El antitusivo trata la tos seca irritativa, no productiva. El antitusivo es para la tos seca. Y el mucolítico también es cuando hay excesiva producción de moco, tienen la capacidad de destruir las distintas estructuras quimiofísicas, físico-químicas de la secreción bronquial normal, consiguiendo una disminución de la viscosidad, y de esta forma es más fácil, como que disuelve el moco y es más fácil expulsarlo. El mucolítico, que se llama muco de moco y lítico de lisis, de romper. El expectorante mucolítico es otra diferencia, que los expectorantes estimulan los mecanismos de expulsión de moco y aumentan el volumen hídrico, favoreciendo la expulsión, como que los disuelven. Los mucolíticos modifican las características físico-químicas del moco, favoreciendo la eliminación. ¿Sí? Digamos, estos los rompen, digamos, el moco como que lo rompe, lo corta, y esto lo que hacen es aumentar el volumen, que se haga más acuoso para poder eliminarlo. No es fácil la distinción entre uno y otro, suelen estudiarse en conjunto. La eficiencia clínica no es fácil de demostrar. La eficacia clínica no es fácil de demostrar, básicamente está diciendo no sirven para nada más que para hacer propaganda. No es que no sirven, ayudan, pero no tienen una utilidad terapéutica, digamos. Bien, criterio de evaluación de pacientes que tengan tos, si la tos es de ahora o de hace más tiempo, más de 2 semanas, si es niño o adulto, si tiene tos con flema o tos seca. Si tiene todos estos síntomas tendría que ir al médico, si no puede ser, se puede dar antitusígeno, solo mucolítico expectorante, antitusígeno por la noche más mucolítico expectorante, si la tos es persistente. Bueno, fíjense que todos terminamos en decir no, tenés que ir al médico, salvo una tos de ahora en un adulto y una tos seca asociada al resfrío. Listo, no tiene nada. Le damos un antitusivo. Tipo de tos seca, tos húmeda productiva. La tos seca hay que cortar el reflejo tusígeno, favorecer la producción de moco, se dan antitusivos expectorantes. Si tiene tos húmeda productiva, o sea, con producción de moco, favorecer la eliminación de estas secreciones con un mucolítico o un expectorante. Es decir, expectorantes sean los dos casos, porque el expectorante es el tucol que ven en la banda, disuelve el moco y lo facilita la eliminación. Sí, es real, disuelve el moco, lo diluye, digamos, y lo ayuda a expulsarlo. También el antitusígeno es para esa tos seca, bueno, nada, es el reflejo de la tos, lo que quiere eliminar. Los más interesantes, o los que más se usan en la clínica ahora, dentro de los mucolíticos, los derivados tiólicos, acetilcisteína, carbocisteína, estos son los más usados ahora, estos son los mucolíticos. Contienen la molécula de grupos tiólicos, bueno, no importa, no sé, fíjense mucho en eso. Derivado de la vacina, la bromexina y el ambroxol. Estos son los jarabes, la mayoría de los jarabes comerciales y los jarabes de venta libre es ambromexina, más conocido utilizado, o el ambroxol, que es un metabolito. Una vez que se metabolizó justamente la bromexina, se transforma en el ambroxol, que también se vende solo como ambroxol expectorante. Son equivalentes, hacen el mismo efecto uno que el otro. Después tenemos los balsámicos, tolú, benjuy, aceites esenciales, eucalipto, todo esto que puede ayudar. El medicamento propiamente dicho es la bromexina, el ambroxol, y acetilcisteína y carbocisteína. Y bueno, y ahora dentro de los expectorantes de acción directa, los balsámicos, está también los de Hedera helix, que están muy de moda, los a base de hiedra. Bien, espero que les haya gustado, se nos hizo un poco extensa, pero espero que lo hayan disfrutado. Le van a tener un montón de dudas, ya lo sé. Bueno, seguimos en comunicación.